Buenas tardes para todos. Les habla Yubiri Benítez Caraballo, egresada de la Casa de los Saberes, la Gran Universidad Bolivariana de Venezuela, como licenciada en Estudios Políticos y Gobierno. Además de agradecer por esta gran oportunidad e invitación en participar en el primer congreso o la primera convención Geopolítica, Economía y Sistema Mundo, donde tendré la oportunidad de interactuar con ustedes sobre Latinoamérica y la crisis del sistema jurídico. Como bien es cierto, el sistema jurídico no es solo norma, pues este está compuesto por aspectos sociales, políticos, culturales y económicos. Considerando además que el génesis de nuestras leyes o de nuestro propio sistema está fundamentado desde la antigua Roma, ¿sí? En donde nosotros podemos ver la gran influencia eurocéntrica en cuanto a la elaboración de nuestra normativa. Tenemos allí la influencia de lo que es uno de los pensadores de la era del iluminismo, como es J.J. Rousseau, con el contrato social y la Declaración de los Derechos del Hombre. Allí es donde tomamos nosotros como referencia la igualdad, la educación y la libertad. Dentro de la elaboración de los poderes públicos inspirados en Montesquieu y la elaboración de la Constitución y el sistema político, entre otros. Pero también es importante acotar que fueron los ingleses quienes desarrollaron el aparataje político jurídico que impuso la Europa en estos procesos de conquistas y en los procesos de transculturización con la colonización, donde nos impusieron dogma, códigos, idioma en esa antigüedad, por lo que utilizando la civilización mundial en esos momentos. Ahora bien, Latinoamérica y el Caribe es una visión del continente que viene inoculado por el sistema eurocéntrico, ¿sí? Con estos ideales filosóficos, buscando mayormente desde sus inicios el dominio de nuestra propia cultura, heredada históricamente desde la época de la conquista invasiva, saqueadora y sangrienta, donde aplicando la doctrina de religiosa, en donde se les decía a nuestros nativos ancestrales indígenas que para salvar sus almas era necesario la evangelización, entre comillas, siendo este instrumento el principal instrumento, valga la redundancia, para dominarnos socialmente. Allí quiero reconocer que mientras ellos evangelizaban, nos iban saqueando nuestros recursos naturales. Por tanto, es importante tener en cuenta que los derechos humanos son una imposición europea, incluso. Y traigo a cotación un texto como referencia del gran sociólogo Boaventura de Sousa, llamado Descolonizar el saber, reinventar el poder. Aquí él hace la acotación de la existencia de 4 regímenes internacionales, como es el europeo, el interamericano, el africano y el asiático. Pero son los derechos humanos quienes, como esa imposición europea, o sea, realmente los derechos humanos son universales o no lo son, o vayamos más claros. Los derechos humanos no son universales en su aplicación. ¿Por qué? Porque ahí mismo el autor se cuestiona que tales derechos, haciendo la gran pregunta como interrogante,
¿Son occidentales o son universales? Pero para esto tenemos que tener en cuenta dos vertientes, que es el génesis de los mismos y la validez de su exigencia. Porque los derechos de la mujer, por ejemplo, en el continente latinoamericano, no es ni se parece en nada a los derechos de la mujer en el Oriente Medio, por ser una sociedad y una cultura musulmana. Sin embargo, es importante mencionar que las ciencias jurídicas han venido atravesando por transformaciones desde sus inicios hasta la actualidad debido a las relaciones de producción existentes entre cada uno de los miembros de la sociedad que responden a sus condiciones económicas o clases sociales. Esto con el fin de defender sus intereses en permanencia del status quo de su superestructura jurídica y política. Desde la era napoleónica liberal, con el Código Civil y el Código Penal Procesal, que causó expansión en nuestro continente. El sistema legislativo de cada uno de los países que conforman Latinoamérica presentan similitudes como producto de la misma génesis romana, francesa, española y alemana. El sistema jurídico desde su diversidad viene presentando crisis por la modernidad, quedando atrás el formalismo positivista epistemológico, incluido también en las ciencias sociales, debido a que no se puede ver uno desligado del otro. Se determina la interrelación del sistema y los subsistemas, como por ejemplo el subsistema político con el jurídico. Debe tener bien en cuenta los aspectos del contexto histórico y los modelos sociales donde se manifiestan tales subsistemas. Por una parte, se puede ver esa interrelación dialéctica entre lo jurídico y lo político y se plantea siempre el nivel de la justificación del poder legítimo, manifestando la interrelación desde la visión sociológica que abarca en la inserción jurídica política del contexto histórico determinado, sin dejar de obviar elementos esenciales. ¿Sí? La forma de dominación y las relaciones entre el poder y la correlación de fuerzas, los mecanismos y la representación o participación de las situaciones de privilegio de los grupos de presión social. En cuanto a la concepción dialéctica de la función y la normativa jurídica en los cambios sociales, aplica como un instrumento motor de cooperación del propio cambio social a nivel mundial en el momento en que se efectúa la transformación posteriormente, que se va consolidando con las nuevas relaciones sociales de manera evolutiva dentro de las relaciones internacionales. Históricamente, el derecho condiciona la existencia de ciertos intereses que en su oportunidad nos viene manifestando de la mano a lo que son las visiones ideológicas, ¿sí? Y la ética se viene manifestando como expresiones de luchas sociales, de la mano a las clases sociales dominantes o que se vengan gestando en ese momento histórico, ¿sí? Donde se tienen sectores dominantes y los que se vienen desarrollando en defensa de sus propios beneficios colectivos. Las nuevas formas de organización también a su vez se vienen para replantearse, reformular y descolonizar según las propias necesidades de cada nación. Y estas vienen trazando líneas de autogestión para la estrategia de la ciencia jurídica y llegar a la solución de los conflictos, dando un vuelco a la interrelación entre el derecho y las transformaciones sociales con el surgir del movimiento de lo que es coherente con la función formalmente atribuida al ordenamiento jurídico. En defensa de lo que es el Estado de Derecho, como por ejemplo los movimientos feministas que enfrentan en algunos momentos con jueces que no consideran importante imputar la sanción al delito. Sin embargo, la sociedad es un sistema vinculante a lo jurídico y al derecho. Los cambios sociales conducen al cambio al derecho. El derecho contribuye a la formación y conservación de la sociedad y establece con ella las condiciones para el bienestar común y el desarrollo de los grupos, organizaciones y realiza en el beneficio de sus mismos miembros la justicia como la razón de ser. Hasta la actualidad,
convulsionada de hoy día, lo jurídico está sometido a eh, diferentes cambios, producto de esa crisis global en la cual está inmersa Latinoamérica como impulsador del sinfín del fallecimiento que no responde estas leyes a las nuevas necesidades y demandas del mundo. Por consecuencia, esos cambios han de ser institucionalizados de manera más importante y para ello a través del derecho, que también pasa a ser el derecho, un derecho que debe ser transformador. Un cambio social puede surgir por una nueva ley, estatuto, derecho o un tratado bilateral o multilateral entre la estructura de una región por luchas sociales, garantizando el derecho y la libertad que corresponden a las normas jurídicas generadas desde nuestras situaciones y la realidad de nuestras conquistas. El derecho se debe caracterizar porque sus normas servirán para resolver los conflictos una vez que ya haya producido una vez que se haya ya producido y éste se proponga para prevenirlo, de manera que se encargue el derecho de orientar a la sociedad para que no surjan tales conflictos, validando y legitimando el cambio a las sentencias de la norma concreta al caso que se analiza o se resuelve dentro de lo que puede ser las relaciones sociales jurídicas, es resultado de una nueva construcción doctrinal del nacimiento y la válida de una determinada forma de actuar que se identifica, reconfigurar, repensar con nuevos cambios sociales desde Latinoamérica, inherente a las necesidades propias de cada nación, región o continente, perfilando el buen ejercicio del principio del derecho internacional público entre los estados y sus relaciones internacionales. Y quiero concluir con, con una frase de don Simón Rodríguez donde nos indicaba en Sociedades Americanas de 1828, con esa célebre frase: o inventamos o erramos. Somos nosotros, el continente, que estamos dispuestos a través de la historia y que nos lo ha demostrado en transformar nuestras propias necesidades y crear nuestras propias leyes que vayan perfilando a la verdadera sociedad de igualdad social y justicia para todos los seres humanos. Quedando ya para ustedes a la espera de cualquier inquietud, estamos a disposición de todos. Esta conversación estará grabada en el blog donde todos podrán tener participación.